Evolución del movimiento abstracto. El arte abstracto es un movimiento artístico que se origina en el siglo XX en el que prevalecen las ideas y los conceptos en detrimento de una representación figurativa de la realidad visible. Busca mostrar sentimientos que trasciendan el arte figurativo mediante el empleo de formas esenciales. El tema desaparece. Se pretende trascender la representación de la apariencia externa de las cosas. Los artistas intentan crear un lenguaje autónomo y original, independiente de la realidad, y esto les da libertad compositiva. Experimentan con nuevos materiales y procedimientos que adquieren un significado más allá del aspecto técnico. Durante la primera fase de la pintura abstracta, entre 1910 y la década de los 30, se dan dos grandes tendencias, la abstracción lírica de Kandinsky y la abstracción geométrica de las vanguardias, rusa y holandesa. Dentro de la abstracción lírica encontramos el movimiento de rayonismo, el cual centró su interés en el ordenamiento dinámico y rítmico de la luz, el color y los rayos. Fue iniciado en 1909 por Mikhail Larionov y Natalia Goncharova en Rusia. Por otro lado, dentro de la abstracción geométrica tenemos el movimiento del constructivismo ruso, el cual se basó en la geometría espacial, los materiales y los principios constructivos, aspectos que le aproximaron al diseño. El suprematismo, que centraba su atención en los valores absolutos de la geometría plana, como cuadros, círculos, rectángulos y triángulos, y los elementos compositivos básicos, como líneas rectas, simples o intersecadas. En el neoplasticismo, se reducen los elementos geométricos a líneas perpendiculares y reduce la paleta de colores. Algunas obras abstractas representativas son Cuadrados con círculos concéntricos de Vasily Kandinsky, Rhythm Without End de Robert Delaunay, Composición en rojo, amarillo, moratón y negro de Mondrian, Cuadrado negro de Kazimir Malevich, Máquina gorjeante de Paul Klee, Composición 7 de Vasily Kandinsky, El bosque de Natalia Goncharova, Edad adulta de Hilma E. Klint, El cisne de Hilma E. Klint y Caverna roja de Naum Gabo. Hubo más vanguardias, como el futurismo, que fue una vanguardia que buscaba reflejar el movimiento, el dinamismo, la velocidad, la fuerza interna de las cosas, la exaltación de la guerra, las máquinas, lo nacional y lo sensual, y todo lo que fuese moderno. Este movimiento rompía con lo tradicional, el pasado y el academicismo. El cubismo es considerada la primera vanguardia, ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional, trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. El dadaísmo, también conocido como Dada, es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, porque cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. El dadaísmo se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. Surgió en el año de 1916 en la ciudad suiza de Zúrich. Expresionismo. El expresionismo fue un movimiento de vanguardia surgiendo en Alemania a principios del siglo XX, coincidiendo con el fauvismo francés, con el que tiene no pocos puntos en común.
Sin embargo, difiere de este movimiento por tener un matiz más pesimista, ya que los expresionistas alemanes no escatimaron en mostrar lo morboso, lo prohibido y lo obsceno. El expresionismo viene a ser una deformación de la realidad para expresarla de forma más subjetiva. Se quiere mostrar sentimientos, emociones, algo que ilustre la naturaleza y el ser humano. El expresionismo se extendió rápidamente a otras artes, geografías y culturas, lo que hizo que reflejase otras realidades y diferentes subjetividades. Un ejemplo de ello es la Escuela de París. Es por eso que se considera una corriente totalmente heterogénea, difícil de definir y de diferentes estilos, fauvista, surrealista y abstracto, con una estética y enfoque inspirados en las pinturas de Vincent van Gogh y Edvard Munch, dos artistas considerados precursores del movimiento. Los expresionistas emplearon paletas de colores artificiales, pinceladas energéticas y texturas exageradas en sus piezas. Juntas, estas características dan como resultado pinturas vanguardistas que favorecen al subjetivo por encima de lo real para ofrecer un vistazo a la mente de los artistas. Historia del expresionismo. Se cree que el expresionismo inició en 1905. En ese entonces los artistas en Alemania hacían frente a dos fenómenos disímiles pero importantes: la prevalencia y popularidad del impresionismo y el estado caótico del mundo en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Este interés dual inspiró la creación de Die Brücke o el Puente, un grupo cuyo nombre hace referencia a su afán juvenil de cruzar hacia un nuevo futuro. Lejos del enfoque impresionista en la representación estilística sobre la profundidad emocional, los miembros de Die Brücke buscaban obtener una respuesta emotiva del espectador a través del uso de sujetos primitivos, colores desconcertantes y configuraciones distorsionadas. Aunque su enfoque era radical, sí buscaron inspiración en el arte del pasado. Específicamente, emularon el trabajo de artistas renacentistas como Albrecht Dürer y Matthias Grunewald, cuyas xilografías les inspiraron a revivir la práctica del grabado y utilizar el método de impresión como medio para escribir su manifiesto. Características del expresionismo. El expresionismo es una deformación de la realidad expresándola de forma más subjetiva. Los expresionistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética. Pretender potenciar las emociones del espectador distorsionado deliberadamente y exagerando los temas. Se basa en la intuición depura, intensifica e interpreta la realidad, pero nunca se aparta totalmente de ella. Los expresionistas manifiestan sus emociones sin preocuparse de la realidad. Utilizan colores fuertes y puros, formas retorcidas y una composición agresiva. No importa ni la luz ni la perspectiva alterada de manera intencional. El arte expresionista presenta una escena dramática, una tragedia interior. Podemos encontrar diversas tendencias impresionistas, desde lo exagerado colorido hasta las abstractas. Obras representativas. Algunas de ellas es Mar Oscuro, Cielo Verde, de Emil Nolde, en Alemania 1945. Desnudo, de Amadeo Modigliani, en Italia 1917. La Ruleta, de Edvard Munch, en Noruega 1892. Autorretrato en el Infierno, de Edvard Munch, en Noruega 1903. La Nariz, de Alberto Giacometti, en Suiza 1950. Y Los Borrachos, de Baldomero Romero Resendi, en España 1950. Algunos artistas representativos fueron Anselm Kiefer, Edvard Munch, Katie Kollwitz, Paula Rego, Franz Marc, Rufino Tamayo, Miguel Barceló, Ernest Ludwig Kirchner. Influencia. Aunque estos grupos tuvieron una historia muy corta, ambos tuvieron una influencia monumental en el expresionismo, un movimiento que se estableció oficialmente hasta 1913. El expresionismo siguió siendo la fuerza artística dominante en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, aunque su popularidad se desvaneció alrededor de 1920. Los artistas alemanes lo revivieron en la década de 1970 con la creación del neoexpresionismo. Su popularidad se extendió incluso a Estados Unidos, donde se materializó en forma del expresionismo figurativo americano y eventualmente el expresionismo abstracto. Además de inspirar a los expresionistas, el movimiento tuvo una profunda influencia en el arte contemporáneo. A diferencia de la mayoría de los géneros del arte, el expresionismo no era del todo exclusivo. Los artistas expresionistas prominentes no solo incursionaron
en otros estilos, sino que los efectos de su movimiento inspiraron a muchos otros, incluyendo el futurismo, el cubismo, el surrealismo y el dadaísmo, un fenómeno que ilustra cuán lejos han estado estas filosofías aparentemente. El movimiento artístico denominado surrealista tuvo su comienzo en la década de los años 1920, cuando un grupo de artistas visuales como lo son Salvador Dalí, Man Ray, Yves Tanguy, Max Ernst y Joan Miró adoptaron el automatismo, que es una técnica literaria que depende en su totalidad del subconsciente para la creatividad. En sus inicios el surrealismo fue un proyecto principalmente literario, pero con el tiempo de poco a poco fue alcanzando a las demás disciplinas artísticas como lo son la pintura, escultura, fotografía y cine. Este movimiento fue popularizado e iniciado por artistas literarios como André Breton en París, quienes formaron el camino para esta forma de arte con sus textos oníricos y un interés en la experimentación basado en el dadaísmo. Para los artistas surrealistas, sus creaciones se originan del automatismo puro, es decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerce ningún tipo de control. Intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños, para lo que utilizan recursos como animación de lo inanimado, aislamiento de fragmentos anatómicos, elementos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas, relaciones entre desnudos y maquinaria, evocación del caos, representación de autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías. Arte metafísico. El nombre pintura metafísica surge durante el encuentro producido en 1917 entre Giorgio de Chirico y el percursor del grupo Carrà, en el Hospital Militar de Ferrara, en donde ambos se recuperaban de trastornos mentales. Poco después, en 1919, Chirico publica el manifiesto Nosotros. La pintura metafísica se caracteriza por imágenes de misterio y enigmática atmósfera, lograda mediante perspectivas e iluminaciones irreales. Sus composiciones presentan un fuerte sentido arquitectónico y un sosiego estático de los pintores. Todos ellos italianos, habían absorbido el del Renacimiento. Chirico es considerado el principal precursor de la pintura surrealista y de su periodo metafísico va a ser el determinante para corrientes posteriores, como la nueva objetividad, el realismo mágico o el novecento. Artistas destacados del arte metafísico. Tenemos a Carlo Carrà y Giorgio Morandi. Carrà comienza en 1914 y se desarrolla junto con sus teorías sobre la tradición pitagórica italiana, que intenta conciliar con la vanguardia. Sus obras se basan más con la búsqueda estadística y pitagórica con sugerencias culturales. El ídolo hermafrodita de 1917 de Carlo Carrà, el maniquí está colocado en un tipo de caja espacial desnuda donde se encuentran cuerpos geométricos. Carlo Carrà y Giorgio Morandi. En el óvalo de las apariciones de 1918, el maniquí, el personaje recurrente en la pintura metafísica y literatura surrealista, hace alusión a una perspectiva humana, pero bajo una forma de boceto mecánico y sin movimiento. En La naturaleza muerta de 1918, la presencia de un maniquí, de una esfera o de una escuadra son datos aparentes de una adhesión a la pintura metafísica. Los elementos característicos de toda obra son geometría de las composiciones, la severidad de su paleta y el ambiente mediativo. Alberto Savigno. Los artículos que publican en la revista Valoric hacen de él un sutil teórico de esa nueva corriente pitagórica, una actividad pitagórica cerca al surrealismo, pero en realidad destinada sobre todo a dar forma a los dos principios fundamentales de la pintura metafísica, la espectralidad y la ironía. Para él, los temas recurrentes son los paisajes y las figuras amórficas, como el de la Anunciación. La Anunciación de 1932, Savigno combina aquí los elementos típicos del surrealismo con los elementos clásicos de la tradición pitagórica italiana, con una experimentación personal paralela a la del hermano Giorgio. Giorgio de Chirico. Impregnado de referencias filosóficas, el artista crea una dimensión que va más allá de la naturaleza, que lo condujo a una nueva percepción de la realidad, desvelando lo maravilloso en lo cotidiano.
Chirico inventa la perspectiva metafísica, una geometría de lo absurdo, donde las sombras no coinciden con la teoría de las sombras. Él no se une al cubismo ni a ninguna de las vanguardias, busca su propio lenguaje de manera autónoma, representando sus visiones oníricas como la expresión del tiempo que pasa. Expuesta en París en el Salón de Otoño de 1913, esta composición tiene una escultura multicéntrica, marcada por las líneas divergentes sobre las cuales alinean los arcos que cierra la plaza, donde se eleva un monumento ecuestre y una torre circular. Algunas de las obras de Giorgio Chirico son El canto del amor de 1914, ubicada en Nueva York, Héctor y Andromaca de 1917 y El vidente de 1915, ubicada en Nueva York.